Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Saludos y bendiciones. Bienvenidos a Lámpara Es, a un capítulo más para estudiar todos juntos la palabra del Señor. Estamos o vamos a considerar en esta nueva serie los 5 actos de adoración de la iglesia en el Nuevo Testamento. Nosotros debemos hacer una correcta división de la palabra de Dios al estudiarla. Y debemos entender que la Biblia está dividida en diferentes periodos y que Dios ha tratado con la humanidad de manera diferente en esos periodos. Por ejemplo, no es lo mismo analizar cómo Dios trató con Adán y Eva, cómo trató con Abraham, el padre de la fe, a cómo trató a Dios a su pueblo a través de Moisés y ahora a través de Jesucristo. Son tiempos diferentes, son eras diferentes y Dios ha tratado con ellos de manera diferente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver que había muchas formas de adoración a Dios, perdón. Una de ellas incluía la adoración a Dios con instrumentos musicales. El Salmo 150 es bien conocido y es constante mencionado o atribuido como una de las pruebas para que nosotros adoremos a Dios en la iglesia con instrumentos musicales. Pero quienes afirman esto necesitan entender que el Salmo 150 y cualquier otro texto del Antiguo Testamento no puede ser aplicado a la adoración en la iglesia, por la sencilla razón de que la iglesia no fue establecida en el Antiguo Testamento. Como ya lo vimos, la iglesia ha sido establecida en el Nuevo Testamento por Cristo Jesús. Así que no podemos asegurar que el uso de instrumentos sea aprobado por Dios en el Nuevo Testamento usando el Salmo 150. Así que quiero que hablemos acerca del canto, de la alabanza, de la adoración a Dios en el Nuevo Testamento. Mis amigos, desde Mateo hasta Apocalipsis, no encontramos un solo ejemplo aprobado, un solo versículo bíblico que nos garantice que podamos usar instrumentos musicales en la adoración a Dios. Quiero compartir contigo en este capítulo algunos versículos que hablan acerca del canto, acerca de la adoración a Dios a capela, sin instrumentos musicales. El primero de ellos es Efesios 5:19. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué instrumentos debemos usar, según este versículo, para alabar a Dios? Debemos usar el corazón. Debemos cantar himnos, cánticos espirituales que nacen, que salen desde nuestro corazón, la parte pensante, la parte del sentimiento. Por ningún lado encontramos instrumentos musicales, instrumentos mecánicos. ¿Qué me dice de Colosenses 3:16? Pablo le escribe a los hermanos y les dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Una vez más, Pablo dice que debemos cantar con gracia. ¿Dónde? En nuestros corazones. ¿Qué debemos cantar? Salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta frase usted la va a encontrar en algunos textos del Nuevo Testamento, porque para los judíos el libro de los Salmos era como un himnario,
era como el himnario de ellos. Todas esas palabras escritas por David y otros autores fueron usadas como un himnario, cantos prácticamente elevados o escritos para elevar alabanza al Padre Celestial. Por eso dice Pablo, debemos cantar salmos, himnos, cánticos espirituales al Señor desde nuestro corazón. Otro texto que quiero compartir contigo es Santiago capítulo 5 versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Debemos cantar a Dios porque Él es Dios, porque estamos alegres de tener salvación, de tenerlo como nuestro Padre Celestial. ¿Qué debemos hacer en esos tiempos de alegría? Cantar a Dios, cantar alabanzas. Mis amados hermanos, ustedes recordarán en alguna clase anterior que les dije, nosotros no podemos ponerle nombre a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Y así como no podemos ponerle un nombre a la iglesia, tampoco nos corresponde a nosotros decidir cuáles son los medios o cuál es la forma de adorar a Dios. Dios no le ha dado el derecho al ser humano de decidir en qué forma adorar. Dios siempre ha sido explícito en las cosas que Él quiere que se hagan y cómo Él quiere que se hagan. Usted ve esto en el Antiguo Testamento, en la historia de Noé. Cómo Dios le especifica a Noé exactamente qué cosas quería o cómo quería Él que se construyera el arca. Qué tipo de madera, qué tipo de medidas, todo con exactitud. Dios no le ha dejado al ser humano el derecho de decidir este tipo de adoración me gusta más o la adoración me gusta más con instrumentos, es como me siento bien, es como me siento mejor. Hermanos y amigos, la adoración es para Dios, no es para nosotros. Desde el momento en que decimos, me gusta más a mí con instrumentos, estoy poniendo el énfasis en que la adoración es como si fuera para mí. Y esto es incorrecto, pues es y debe ser para Dios. Algunos otros textos que quiero compartir contigo rápidamente. En Mateo capítulo 26, versículo 30, la escritura dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Quiénes? Jesús y sus discípulos, en la última cena. Después de que terminaron de cenar, dice, cuando hubieron cantado un himno, se fueron al monte de los olivos. ¿Qué hicieron? Cantaron un himno. Es absurdo pensar que cada uno de los apóstoles tenía un instrumento al momento en que entonaron estas alabanzas. ¿Cómo sería absurdo también pensar que Pablo y Silas en la cárcel tenían un instrumento para cantar a Dios? En Hechos 16, versículo 25, la escritura dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amados hermanos y amigos, algo que me encanta de estos textos es que nos dejan saber que para adorar a Dios, para cantar a Dios, no necesitamos un instrumento musical. No necesitamos ni siquiera estar en el edificio de la iglesia. Podemos adorar a Dios en la cárcel, podemos adorar a Dios en nuestras casas, en nuestros automóviles, en nuestros lugares de trabajo, en cualquier lugar podemos cantar a Dios con alegría en nuestros corazones. ¿Qué más necesitamos para alabar a Dios? En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, Pablo le dice a los hermanos en Corinto, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dos elementos importantes que necesitamos en nuestra alabanza a Dios son el Espíritu, o sea, nuestro corazón, y también el entendimiento, o sea, nuestra mente. Entender qué es lo que realmente estamos cantando. Que nuestra alma, mente, espíritu, corazón, todo nuestro ser esté
actuando, esté involucrado en esa alabanza, en esa adoración a Dios. Cosa que no lo podemos lograr cuando cantamos con instrumentos, porque parece ser que se pone más énfasis en el instrumento, a la parte carnal del ser humano y no tanto a la parte espiritual. En Hebreos 13:15 el escritor dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, fruto de labios, palabras que salgan de nuestra boca. Finalmente, Hebreos 2:12 dice la escritura diciendo: anunciar a mis hermanos o anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Mis amados hermanos, estos son solamente algunos textos, mis amigos, que encontramos en el Nuevo Testamento, donde se habla acerca del canto, de la alabanza a Dios. En ninguno de ellos se menciona un instrumento mecánico, un instrumento musical. La pregunta es, ¿por qué? Si Dios los hubiera querido, de seguro los hubiera mencionado. Por alguna razón, ya Dios no los quiere en el Nuevo Testamento. No los necesita. Él los aprobó en el Antiguo Testamento. Por alguna razón, en el Nuevo Testamento no los aprueba. Así que la iglesia de Cristo, la iglesia bíblica, adoraba a Dios sin instrumentos. Y por eso, hoy en día, debemos seguir este patrón bíblico. Mis amados amigos, ha sido un placer compartir contigo esta lección. Te espero en nuestra próxima entrega para que veamos un acto de adoración más de la iglesia del primer siglo. Cristian Vargas, tu hermano y amigo, te desea 1000 bendiciones y recuerda, la verdad nos hará libres. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la eternidad